no se detiene. En Guatemala, las rutas centroamericanas son como las autopistas vitales del país. Por ahí pasa la mayor parte del tráfico pesado y la conexión con el transporte internacional. Pero aunque son clave para mover la economía, muchas están llenas de baches con riesgo de colapso y atascos eternos. Lo curioso es que ya existe una ley y hasta instituciones para darles mantenimiento, pero los trámites y la burocracia las mantienen en pausa. La pregunta es, ¿cuáles de estas rutas están en estado crítico y necesitan atención urgente? Las carreteras que conectan Guatemala son las más transitadas y las que mueven la economía. Sin embargo, muchos de estos tramos están en estado crítico, con baches, derrumbes y congestionamiento que afectan a miles de usuarios todos los días. A finales de abril del 2025 se reportaron más de 120 tramos de carretera en condiciones críticas, en mal estado e incluso destruidos. Esto según registros de la Cámara del Agro. Dicha organización indica que más del 50% de la red vial nacional se encuentra en malas condiciones. Según datos proporcionados a Prensa Libre por Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, estos son los tramos que se encuentran en mal estado alrededor del país, específicamente en las carreteras centroamericanas. Chimaltenango de la CA1 Occidente en Santa Cruz Balanyá, El Progreso de la CA14 Marajuma, también el tramo CA9 Norte con la Estancia de la Virgen. En Guatemala en el camino CA1 Occidente a Ciudad Satélite. En Huehuetenango, el tramo CA1 Occidente a bifurcación San Pedro, Necta y Camoja. En Jutiapa, desde la CA1 Oriente hasta la bifurcación Los Amates. También la CA1 Occidente a Quesada, la CA2 Oriente Lobraje a Barranca Honda y la CA8 2. En Petén, en el tramo del Puente El Zapote, la CA13 El Remate a Puerta del Cielo. En Izabal, la CA9 Norte A, desvío Puerto Santo Tomás de Castilla a Puerto Barrios. En Quetzaltenango, desde Cito 180 hasta El Palmar y también hacia Cantel. En San Marcos, el tramo Pali Nuevo Progreso, el tramo Aldea El Triunfo a Tecunumán y en Malacatán la bifurcación CA2 Occidente. En Santa Rosa, desde la aldea Santa Rosa hasta San Cristóbal. En Sololá, la CA1 Occidente Pamezabal bifurcación RD Sol 4. El tramo CA1 Occidente en el kilómetro 140 Los Tablones bifurcación RD Sol 4. En la bifurcación CA1 Occidente, Las Trampas, RN1 en el kilómetro 136, Godínez. En Zacapa, la bifurcación CA10, La Fragua con bifurcación RD SAC 8 en el desvío de San Juan. También el tramo Palmilla, Usomatlán y en la CA9 Norte hasta La Palmilla. Las carreteras más importantes, estas carreteras centroamericanas, sabemos que necesitan mucho más mantenimiento y también reconocemos que es importante seguir trabajando por tener algunos anillos que circunvalen la ciudad de Guatemala. Por ejemplo, aquí estamos hablando de carreteras como el anillo C50 o los 2 anillos que propone la cooperación de Corea en el municipio de Guatemala. En cuanto a la ejecución para atender la infraestructura vial, en lo que va del 2025, la Dirección General de Caminos ha ejecutado aproximadamente el 57% de ese presupuesto, Fovial el 31% y el Fondo Costeal de Solidaridad el 18%. Según análisis realizados por Fundesa, Guatemala es uno de los países que menos inversión pública tiene en todo el continente americano, con apenas el 1% del PIB. Bueno, lo que estamos viendo es una falta de competitividad de Guatemala en cuanto a las carreteras. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, más tráfico, menores capacidades logísticas para el país, más costos en la logística. Recordemos que Guatemala, en cada producto, casi el 30% del costo del producto viene directamente relacionado a los costos logísticos. Y si atravesar desde Ciudad de Guatemala a los puertos nos toma cada vez más tiempo, por el daño que tienen las carreteras, se dañan más los camiones, los vehículos, pues eso también tiene un impacto directo en el precio al consumidor. Según el Consejo de Usuarios de Transporte Internacional de Guatemala, cuando hablamos del estado de las carreteras, nos referimos a uno de los ejes fundamentales de transporte que en el país representa una variedad de problemas, incluyendo que la cinta asfáltica no cumple con los estándares internacionales, hay carencia en los desagües y en la señalización.
Para esta entidad, la preocupación es que si la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria DIP, que surge con la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, no avanza, el futuro de las carreteras será igual o peor a lo que hoy estamos viviendo. ¿Cuál es esta entidad y por qué es tan importante? Lo conoceremos en la segunda parte de este reportaje. Guatemala no se detiene. Antes de continuar hablando sobre carreteras, te traemos un adelanto de lo que veremos la próxima semana. ¿Sabías que en Guatemala transportar una caja a unos kilómetros puede costar miles? Esto sumado a trámites lentos, transportes detenidos y productos que no llegan. Pero ¿quiénes pagan el precio? Todos nosotros. Acompáñanos el próximo lunes en Guatemala no se detiene, en donde te contaremos las soluciones que pueden cambiarlo todo. Guatemala no se detiene. Para resolver los rezagos en carreteras como los que acabamos de ver, ya existe en Guatemala una ley que crea la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria, la DIPP. Su misión, contratar y reparar de forma directa y sin depender de otras instituciones las rutas más urgentes del país. Suena bien, ¿no? El problema es que la dirección todavía no puede arrancar. ¿Por qué está en pausa? Eso nos lo cuenta Jimena y el equipo de Guatemala no se detiene en este bloque. Guatemala no se detiene. En Guatemala ya existe una ley que permite atender estas rutas con mayor rapidez y que busca crear una entidad capaz de atender ciertos proyectos y rutas. ¿De qué se trata? Lo conocemos en un nuevo Ahora Sabes Más. Hola Jimena, te cuento. Guatemala tiene una nueva oficina encargada de impulsar las grandes obras viales del país. Se llama Dirección de Proyectos Viales Prioritarios y sus siglas son DIP. Esta institución fue creada por una ley que aprobó el Congreso en 2024 y su trabajo será clave para mejorar la movilidad y la economía de nuestro país. La DIP se encargará de planear, organizar y vigilar las obras que el país necesita con urgencia, como carreteras internacionales, anillos regionales y libramientos. El objetivo es que estas infraestructuras no solo se construyan, sino que también se mantengan en buen estado y funcionen a largo plazo. Regreso contigo, Jimena, para que continúes con el reportaje de esta semana. Además, está conformada por 3 representantes del gobierno: Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Economía y Ministerio de Finanzas, y 2 del sector privado, Cutrigua y el Colegio de Ingenieros. El objetivo es la construcción, operación y mantenimiento de las vías priorizadas. Estas son 12 proyectos de rutas específicas de carreteras centroamericanas que abarcan aproximadamente 1.700 kilómetros. Además, 5 proyectos adicionales como anillos periféricos. A pesar de que la ley fue aprobada, la dirección no ha podido arrancar. Ha sido compleja la implementación de la ley, ha tenido muchos tropiezos. Cuando uno ve la ley ya tiene ciertos hitos que no han sido cumplidos, tanto por el Ministerio de Finanzas, así como también por el Ministerio de Comunicaciones. Los fondos designados están detenidos porque faltan los trámites administrativos que permitan al Ministerio de Finanzas entregarle a la DIP los recursos. Eso significa que las carreteras siguen deterioradas, los proyectos están en pausa y el dinero asignado, que son los 30 millones de quetzales para este año, está sin usar. El Ministerio de Finanzas Públicas sí ya ha identificado el espacio presupuestario, de dónde podría estar el espacio presupuestario para garantizar esta asignación prevista para este año para el inicio de funcionamiento de la dirección como tal. La figura de la dirección ya quedó definida. Funcionará bajo el Ministerio de Comunicaciones como una unidad ejecutora. Según la ley, la DIP se establecería como una entidad desconcentrada. La diferencia principal es que la autoridad máxima será el ministro de Comunicaciones, es decir, las decisiones se van a tomar en la junta directiva de la DIP y luego tienen que ser aprobadas por el ministro de Comunicaciones. Esto tiene una ventaja, por supuesto, para el Ministerio de Comunicaciones, en donde al final él va a ser la persona responsable finalmente de todas las acciones de la DIP. Tiene una desventaja, por supuesto, que los procesos muchas veces se vuelven más políticos, más burocráticos, y eso pues limita también la agilidad técnica que se pueda tener para generar proyectos de grandes envergaduras. Según Zapata, otra de las desventajas es que el fondo de preinversión para proyectos viales prioritarios será más complicado de ejecutar. Ahora veamos a detalle la comparación.
Máxima autoridad. En la unidad ejecutora manda el ministro. En la desconcentrada, el directorio de la DIP. Independencia administrativa. La unidad ejecutora requiere la firma del ministro. La desconcentrada decide directamente el directorio. Independencia funcional. Como unidad ejecutora decide el Ministerio de Comunicaciones. En la desconcentrada lo aprueba el directorio. Independencia técnica. Como unidad ejecutora, el plan vial se aprueba en el Ministerio. En la desconcentrada, el directorio. Independencia económica. En la ejecutora, los recursos los define el ministro. En la desconcentrada, el directorio. Independencia financiera. En ejecutora depende del Ministerio de Comunicaciones. En la desconcentrada tiene presupuesto y administración propio. Régimen de compras. Ejecutora compra con la revisión del Ministerio de Comunicaciones. En la desconcentrada decide compras bajo ley especial. Fondo de proyectos viales. La ejecutora lo maneja como centro de costo del Ministerio de Comunicaciones. La desconcentrada desde las obligaciones del Estado. A la fecha, la ley se aprobó. La DIP nació con la designación de gerente y la definición de su estructura como unidad ejecutora. En la ley se le asignaron 30 millones de quetzales. El dinero existe, pero falta parte del camino para que se trasladen los fondos a la DIP y entre en funciones. Guatemala no se detiene. Antes de continuar, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala no se detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala no se detiene. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. La Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria ya existe por ley, pero sigue en neutro. ¿Por qué? Porque todavía no tienen los permisos administrativos que le permitan usar sus recursos. Es como tener un carro nuevo con tanque lleno, pero sin la llave para encenderlo. Y sin esa llave, no hay forma de contratar obras ni de darle mantenimiento a las rutas más críticas del país. La gran pregunta es, ¿cómo acelerar el rescate de nuestras carreteras más importantes? Lo vemos ahora en este tercer y último bloque. Guatemala no se detiene. Ahora el proceso avanza con los Ministerios de Finanzas y de Comunicaciones para la creación del registro en los sistemas contables de la nueva entidad, la elaboración de su manual especial, su clasificador presupuestario y su código administrativo, con el objetivo del desembolso de los 30 millones de quetzales. Y también creo que es importante tener en cuenta que dentro de las particularidades que tiene la ley, esta crea un fondo, que es el Fondo de Proyectos Viales Prioritarios. La ley establece que el ministerio va a trasladar los recursos a este fondo, en particular al subfondo operativo inicialmente. Sin embargo, es importante también tomar en cuenta que el fondo no ha sido constituido todavía. Es otro de los temas que debe dilucidarse dentro del directorio de la DIP. Para la creación de este código administrativo, el proceso puede durar entre 4 a 6 semanas. Si seguimos hablando de los fondos, es importante mencionar que para el 2026, en el proyecto de presupuestos, se le asignan a la DIP 2.102 millones de quetzales que serán operados bajo un régimen institucional y administrativo que depende de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. Esta cantidad se obtendrá de un porcentaje del impuesto de la distribución del petróleo, así como del impuesto sobre la circulación de vehículos. Y acá recordemos que ahí no hay más que contemplar el traslado y de ahí salen los 2 millardos, recordando que estos artículos, en particular los de asignación presupuestaria, la misma ley dice que estarán vigentes a partir del 1 de julio del año entrante. Por eso es este monto que aparece contemplado hoy en día para la dirección. Entonces, con la obtención del código a la dirección técnica al presupuesto, será posible establecer o registrar la estructura presupuestaria de la DIP para trasladar los 30 millones de quetzales para este año. Otro punto en el que se debe avanzar para que entre en funciones es el reglamento de ley. Ya por parte del Ejecutivo ya se presentó un primer borrador que también va a ser retroalimentado con una propuesta de Cutriba, según nos han anticipado. Eso es parte de lo que se conversa ahí, aunque el reglamento pues debe emitirlo
organismo ejecutivo. Según Cutrigua, este reglamento debe facilitar el desarrollo de licitaciones y proyectos, evitando la mentalidad de centralización, los legalismos y la excesiva tramitología. Hay 6 puntos importantes en este borrador. El primero es el objeto. Regula la planificación, ejecución y control de proyectos viales prioritarios. El segundo, sobre la organización institucional de la DIP, una dirección con subdirectorio, gerencia, subgerencias y comités ad hoc. El tercero es sobre licitación. Regula procesos con precalificación técnica financiera y registro electrónico obligatorio. El cuarto indica que el FOVIP es un fondo exclusivo de financiamiento mediante aportes estatales y reembolsos. El quinto es el derecho de vía, con los procesos de negociación, indemnización o expropiación con compensación justa. El último punto de estos aspectos es la supervisión y sanciones, control técnico permanente con sanciones administrativas o económicas. Además del reglamento de la ley, falta el reglamento de contrataciones y el reglamento del Fondo Vial Prioritario, que son esenciales para el funcionamiento de la DIP. Cutrigua indica que en cuanto a las gestiones urgentes, está armada la estructura orgánica de esta dirección, gestionar los manuales, las asignaciones, trabajar con la ONSEC para el tema de salarios y con el Ministerio de Finanzas para la asignación de recursos. Agregan que se necesitan partidas presupuestarias para pagar los servicios de la directora nombrada, quien actualmente no puede ejercer plenamente sus funciones. También tenemos que identificar lo relativo al tema del personal. Si en este caso la ley contempla que no le aplica en uno de los artículos lo relativo a la ley de servicio civil y lo de la ley de salarios, esto implica que el mismo directorio va a tener que definir los instrumentos tanto de contratación como de salarios. El reto está en destrabar el llave que permita poner en marcha la dirección. El futuro de la red vial del país depende de ese arranque. Bueno, esperaríamos que ya con la decisión que quedó de que sea una unidad ejecutora puedan ser trasladados en los próximos meses. Esperaríamos que no tome más de 2 meses porque ya de por sí ya está un poco sobre el plazo. Tenía que haber sido trasladado desde abril de este año. Así es que vemos una oportunidad para que antes de que termine este año la DIP ya tenga un gerente, ya tenga un personal operativo contratado, funcionando y que empiecen a hacer los estudios técnicos necesarios para las carreteras centroamericanas que tanto mantenimiento necesitan en este momento. Cutrigua resalta que se necesita respaldo y la voluntad política de las instituciones involucradas para que los procesos de constitución de la DIP, sus manuales y asignaciones no sean un trámite más, sino una prioridad. Esto con el liderazgo del ministro de Comunicaciones para sustentar las solicitudes ante el Ministerio de Finanzas Públicas, la ONSEC y otras entidades públicas para la creación de esta dirección, la asignación de códigos y los recursos. Hagamos un repaso de los avances de la DIP y el camino que falta por recorrer. Lo que ya se ha hecho hasta el momento es la ley de la DIP aprobada, la junta directiva conformada, la unidad ejecutora definida, la gerente de la DIP designada y el borrador de reglamento. Lo que falta por hacer, trámites administrativos como el código, la constitución del FOVIP, la emisión de reglamento final, la creación de reglamento del FOVIP y la definición de la contratación y los salarios. Entonces, para que la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria pueda entrar en funciones y atender tramos prioritarios en 2027, el paso clave es destrabar la transferencia de los 30 millones de quetzales asignados para este año. Esto requiere completar los trámites administrativos, como el código administrativo. Además, se debe constituir el Fondo de Proyectos Viales Prioritarios, aprobar el reglamento de la ley, así como los reglamentos de contrataciones. También organizar la estructura interna de la DIP en cuanto a escalas salariales y la contratación del personal. Bueno, y se nos acabó el tiempo, llegamos al final de este programa de Guatemala no se detiene. Pero recuerda, tenemos una cita todos los lunes por Guatevisión después del noticiero estelar. Seguimos en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima.
Guatemala no se detiene.